Me quedé viendo el mensaje de texto de mi madre, con la luz azul de la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad de mi oficina. A 48 pisos sobre Manhattan, rodeada de la evidencia de mi éxito, y aún así sus palabras tenían el poder de herirme. No nos contactes de nuevo. Ya has hecho suficiente daño a esta familia. Daño. Así le llamaban a pagar 400,000 pesos de su aplastante deuda. Así le llamaban a salvarlos de la bancarrota. Así le llamaban a intentar ayudar a las personas que me habían dado la espalda años atrás. Mi nombre es Alexandra Blake, y esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, las personas que más tratas de proteger son las que menos lo merecen. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando mi hermana menor, Olivia, me llamó llorando a las 2 de la madrugada. Alex, no sé qué hacer. Mamá y papá van a perder todo. No había sabido de Olivia en más de un año, no desde la gran pelea en Navidad cuando ella se puso del lado de mis padres respecto a mi abandono del negocio familiar. Nunca me perdonaron haber dejado Ferretería Harrison, el negocio que había pertenecido a nuestra familia por 3 generaciones, para seguir mi propio camino en las finanzas. ¿Cómo que perder todo? Pregunté mientras encendía mi laptop. La tienda, la casa, todo, sollozó. Han estado pidiendo préstamos, pagando una tarjeta de crédito con otra. Ahora los bancos están amenazando con embargar todo. Cerré los ojos, recordando las discusiones de hace 5 años. Yo, recién salida de la escuela de negocios, tratando de convencer a papá de modernizar la tienda, de expandirnos en línea, de adaptarnos a los tiempos. Él, terco como siempre, insistiendo en que el servicio personal y los acuerdos de palabra serían suficientes para mantenernos a flote. ¿Cuánto es? Pregunté en voz baja. 400,000, susurró apenas. Tal vez más. Encontré los papeles en la oficina de papá mientras ayudaba a mamá a limpiar. Ellos no saben que yo sé. 400,000. El número me golpeó como un golpe físico. No porque no pudiera pagarlo, dirigir mi propia firma de inversiones me había hecho más rica de lo que mi familia podría comprender, sino porque representaba cada advertencia que les había hecho, cada cambio que se negaron a aceptar. ¿Han intentado pedir otro préstamo? La risa amarga de Olivia me dijo todo lo que necesitaba saber. Su crédito está destrozado. El gerente del banco, ¿te acuerdas de M.R. Phillips? Básicamente les dijo que ya no hay nada que hacer. Tienen 3 meses antes de que todo entre en impago. Abrí mi software bancario, revisando las cuentas y los vehículos de inversión que controlaba. ¿Por qué me estás diciendo esto, Liv? Porque tú eres la única que puede ayudarlos, pausó. Aunque ellos nunca te lo pedirían. Eso era quedarse corto. La última vez que ofrecí ayuda financiera, papá me acusó de querer comprar el control del negocio familiar. Dinero manchado, lo llamó, ganado por abandonar nuestra herencia por Wall Street. Todavía piensan que soy una traidora, le recordé. Lo sé. Pero Alex, no es solo la tienda. Si pierden la casa, mamá no está bien. Su problema del corazón, no podría soportarlo. Manipulación, pura y simple. Pero eso no la hacía menos efectiva. Mándame toda la documentación, dije finalmente. Toda. Y Olivia, no les digas que hablamos. A la mañana siguiente, hice que mi equipo investigara a fondo las finanzas de mi familia. Lo que encontraron fue peor de lo que imaginaba. La tienda se estaba desangrando en pérdidas, mantenida apenas a flote por una maraña de préstamos y deudas de tarjetas. La casa, que estaba completamente pagada cuando yo estaba en la universidad, ahora tenía 2 hipotecas encima. Incluso habían sacado préstamos contra sus pólizas de seguro de vida. Esto no es sostenible, dijo mi director financiero, negando con la cabeza. Les quedan 8 semanas antes de que todo colapse. Miré las hojas de cálculo, viendo no solo números, sino el orgullo y la terquedad que habían creado este desastre. ¿Cuál sería nuestro riesgo si liquidamos todo? Él levantó una ceja. Podríamos hacerlo sin problema. Pero, señorita Blake, ¿es lo más inteligente? Estos patrones sugieren que volverán a endeudarse. Tenía razón, por supuesto. Sin cambios de fondo en su manejo del negocio y del dinero, cualquier rescate sería solo temporal. Pero entonces pensé en el corazón enfermo de mamá. En la tienda que mi abuelo había construido desde cero. En la casa donde había crecido, con las marcas de nuestra estatura aún rayadas en el marco de la cocina. Hazlo, ordené.
A través de empresas fantasma. No quiero que sepan que fui yo. Tomó una semana arreglar todo. Una serie de ofertas de consolidación de deuda demasiado buenas para rechazar. Programas misteriosos de condonación de préstamos. Incluso una subvención anónima para comerciantes locales en dificultades. Observé desde lejos, a través de contactos bancarios, cómo mis padres firmaban los papeles, aceptando el salvavidas sin saber que yo era quien lo lanzaba. Todo iba según lo planeado, hasta que Olivia no pudo más. Tal vez fue la culpa. Tal vez un intento torpe de reconciliación. Pero les contó. Les contó todo. Primero vino el mensaje de voz de papá, temblando de furia. ¿Cómo te atreves a meterte? ¿Cómo te atreves a intentar controlarnos con tu dinero? Luego el de mamá. Preferimos perderlo todo antes que aceptar limosna de alguien que traicionó a esta familia. Y finalmente, el texto que ahora iluminaba mi teléfono. No nos contactes de nuevo. Ya has hecho suficiente daño a esta familia. Me recosté en mi silla, mirando las luces de la ciudad. No tenían idea de lo que realmente venía. No sabían que la ayuda que acababan de rechazar era apenas el principio, un curita en una herida mucho más profunda. Porque lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que en los últimos 5 años yo había comprado silenciosamente cada deuda significativa en nuestro pequeño pueblo. Los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías hipotecarias, todas respondían ahora a empresas fantasma bajo mi control. Y en 2 meses, cuando la protección que había construido a su alrededor desapareciera, aprenderían exactamente lo que daño realmente significaba. Levanté el teléfono y marqué a mi CFO. ¿Recuerdas ese plan de contingencia que discutimos? Ejecútalo. Todo. A veces, la única manera de ayudar a las personas es dejarlas caer. Y a veces, las lecciones más duras vienen de quienes más amas. Solo esperaba que lograran sobrevivir al aprendizaje. Las primeras señales de problemas llegaron exactamente como estaba planeado, 6 semanas después de que mi familia rechazara mi ayuda. Estaba en mi oficina en Manhattan cuando recibí la notificación. Harrison's Hardware había perdido su primer pago del préstamo consolidado. ¿Enviamos la carta de advertencia estándar?, preguntó mi CFO durante nuestro informe matutino. No, respondí, firmando al mismo tiempo una fusión de $1.000 millones. Manda el aviso de cobro agresivo. El que usamos para morosos de alto riesgo. Él alzó una ceja, pero no cuestionó la orden. Por eso le pago 7 cifras. Entiende cuando debe obedecer sin hacer preguntas. Al día siguiente, Olivia llamó. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Alex, por favor, algo anda mal. El banco, están siendo horribles. El pago ni siquiera está atrasado todavía, pero ya están amenazando con ejecutar todo el préstamo. Esto no fue lo que prometiste. Borré el mensaje. Fue rápida para contarles sobre mi ayuda, que fuera igual de rápida para contarles sobre esto también. Durante las siguientes 2 semanas, orquesté lo que solo podría describirse como una demolición controlada de la estabilidad financiera de mi familia. Cada deuda que pensaban que había sido perdonada, cada préstamo que creían haber consolidado, de pronto venció al mismo tiempo. Las barreras de protección que había construido cuidadosamente alrededor de su crédito empezaron a desmoronarse. Las llamadas de cobradores comenzaron a llover. Cartas de advertencia llenaban su buzón. El banco local, ahora propiedad de una de mis compañías fantasma, congeló sus cuentas de negocio. Primero llamó papá. Esto es cosa tuya, ¿verdad? Más de tu manipulación de Wall Street. Luego mamá. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que habían hecho por mí, como sabotear cada intento que hice para modernizar el negocio familiar, como escoger a mi hermana menor para hacerse cargo, a pesar de mi título en negocios y mis éxitos comprobados, como decirle a todo el pueblo que abandoné la herencia familiar por avaricia. Observaba a través de los reportes bancarios cómo luchaban por mantener abierta la tienda. Intentaron solicitar nuevos préstamos, pero misteriosamente, ningún banco en la ciudad quiso ayudarles. Buscaron prestamistas privados, solo para encontrar condiciones imposibles de cumplir. Tu hermana intentó vender parte del inventario con descuento para recaudar dinero, me reportó mi contacto local. Pero ahora los proveedores exigen pago por adelantado. Manténme informado, le indiqué, y regresé a mi trabajo. Pero ya no se trataba solo de la tienda.
Los pagos de la casa, que pensaban que habían sido renegociados, de repente volvieron a sus términos originales. Los impuestos a la propiedad, que creían haber aplazado, vencieron todos de golpe. Incluso los préstamos de sus autos, que pensaban habían refinanciado, regresaron a sus tasas iniciales, aplastantes. Olivia seguía tratando de comunicarse conmigo, sus mensajes cada vez más desesperados. La presión de mamá está por las nubes. Papá no puede dormir. Por favor, Alex, cualquiera que sea el punto que quieres demostrar, ya lo entendieron. ¿De verdad lo habían entendido? Abrí los registros financieros de la tienda del último mes. Seguían haciendo todo igual, sin presencia en línea, sin sistema de inventarios, sin adaptarse a los tiempos. Papá seguía aferrado al servicio personal por encima de la eficiencia, a la tradición sobre la innovación. Entonces llegó el mensaje que casi quebró mi determinación. Un video de Olivia, mostrando a mamá llorando mientras empacaba fotos familiares, y a papá sentado en su sillón, mirando al vacío. ¿Esto era lo que querías? La voz de Olivia temblaba. ¿Destruirlos por completo? Cerré el video, pero las imágenes se quedaron conmigo. Esa noche, de pie en mi penthouse viendo las luces de Central Park, me cuestioné todo. ¿Estaba yendo demasiado lejos? ¿La venganza había reemplazado la razón? Mi teléfono vibró, una alerta prioritaria del banco local. Papá estaba ahí, tratando de sacar un préstamo contra su póliza de seguro de vida. El mismo orgullo terco, la misma negativa a cambiar o adaptarse. Ahí supe que tenía que seguir adelante. A veces, el corte más amable es también el más profundo. Levanté el teléfono e hice una llamada que cambiaría todo. Señor Phillips, habla Alexandra Blake. Necesito que mañana, cuando mi papá vaya al banco, le entregue un mensaje. A la mañana siguiente, en lugar de otro rechazo, papá recibiría una oferta. Una que lo obligaría a enfrentar todo lo que había estado evitando. Una que lo haría elegir entre su orgullo y su supervivencia. A veces, el amor se ve como crueldad. Y a veces las lecciones más duras son las que más necesitamos. Me serví un vaso de whisky y observé las luces titilantes de la ciudad. Mañana cambiaría todo, para bien o para mal. Solo esperaba que fueran lo suficientemente fuertes para soportarlo. El mensaje que le pedí a Phillips que le entregara era simple. Un registro completo de toda la protección financiera que les había brindado durante los últimos 5 años. Cada préstamo que pagué en secreto, cada acreedor que mantuve alejado, cada embargo fiscal que resolví antes de que les afectara. Y lo más importante, pruebas de que todo eso estaba a punto de desaparecer. Observé a través de las cámaras de seguridad del banco mientras papá leía los documentos. Vi cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de cuánto los había estado protegiendo de sus propios errores financieros. De cuán cerca del colapso habían estado, mucho antes de esta crisis actual. Señor Harrison, dijo Phillips, siguiendo mi guión. La señorita Blake me pidió que le dijera algo. A veces, la protección se convierte en prisión. Y a veces el amor significa dejar que las personas se enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Las manos de papá temblaban mientras dejaba los papeles sobre la mesa. Todo este tiempo, ella estaba ¿manteniéndolos a flote? Sí. Pero está retirando esa protección ahora. ¿A menos que? ¿A menos que qué? A menos que finalmente estén dispuestos a cambiar. Había preparado una propuesta, no un rescate, sino una reestructuración completa. La tienda sería modernizada, le gustara o no. Se traería gestión profesional. Ventas en línea, sistemas de inventario, todo lo que traté de implementar hace 5 años. ¿Y si nos negamos? La voz de papá apenas era audible en el audio de seguridad. Entonces, para esta misma hora la próxima semana, Harrison's Hardware dejará de existir. Y la casa seguirá el mismo camino poco después. Esperaba enojo. Esperaba que se levantara y se fuera, que se negara por orgullo. En cambio, hizo algo que jamás había visto. Lloró. Ver a mi padre, tan orgulloso y terco, romperse en esa oficina bancaria casi destruyó mi resolución. Pero me obligué a seguir observando mientras sacaba su teléfono con dedos temblorosos. Primero llamó a mamá. Su conversación fue demasiado baja para oírse, pero lo vi sentir, limpiarse los ojos, volver a mirar los papeles. Luego hizo algo más inesperado. Llamó a Olivia. Tu hermana, dijo, con la voz quebrándose, tenía razón.
Sobre todo. Y nosotros, yo, necesitamos arreglar esto. Todo. 3 horas después, sonó el teléfono de mi oficina. El número estaba bloqueado, pero sabía perfectamente quién era. Hola, papá. Una larga pausa. ¿Cómo sabías? ¿Qué llamarías? Porque te conozco. Mejor de lo que crees. Otra pausa. Recibimos tu mensaje. A través de Philips. ¿Y? Tenías razón. Sobre la tienda. Sobre todo, su voz se quebró otra vez. Hemos sido unos tontos. Orgullosos y tercos. Sí. Lo han sido. La propuesta, el plan de reestructuración, ¿sigue en pie? Miré las fotos viejas sobre mi escritorio, fotos familiares de tiempos más felices. Con una condición. Dila. Tienes que entender por qué hice todo esto. Todo. La protección durante todos esos años y sí, también esta crisis que provoqué. Tienen que entenderlo de verdad. Lo entendemos, dijo la voz de mamá. Se notaba que tenían el altavoz encendido. Estabas tratando de salvarnos. De nosotros mismos. Y cuando rechazaron mi ayuda. Tuviste que dejarnos ver qué pasaría sin tu protección, terminó ella. Tenía que hacerlos enfrentar la realidad, dije. Rompiéndonos, murmuró papá. No. Dándoles una razón para cambiar. Hubo un largo silencio. Finalmente, papá volvió a hablar, pero su voz ya era otra, más humilde, pero también más fuerte. La tienda, el legado de tu abuelo. Yo pensé que lo estaba protegiendo al mantener todo igual. Pero en realidad lo estaba matando, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? Llevas años tratando de salvarlo. De salvarnos. Mientras nosotros te tratábamos como una traidora, completé. Como alguien que había abandonado su herencia, en vez de verla como alguien que trataba de preservarla. Lo siento, susurró. Todos lo sentimos mucho. No era suficiente, aún no. Pero era un comienzo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Cerramos la tienda para renovarla, y reabrimos con un moderno sistema de inventarios y una sólida presencia en línea. Se contrataron gerentes profesionales, aunque papá se quedó como asesor, su experiencia seguía siendo valiosa, una vez que aprendió a escuchar nuevas ideas. La salud de mamá mejoró cuando el estrés financiero desapareció. Incluso empezó a ayudar manejando las redes sociales de la tienda, y resultó tener un talento natural para conectar con los clientes en línea. Olivia y yo empezamos a reconstruir nuestra relación. Admitió que durante años había sabido que se necesitaban cambios, pero tenía demasiado miedo para desafiar la autoridad de papá. Siempre fuiste la valiente, me dijo una tarde, tomando café en mi oficina en Manhattan. Valiente para irte. Valiente para dejarnos fallar cuando era necesario. La gran reapertura de la tienda fue un evento familiar. Papá insistió en que yo cortara el listón, como un puente simbólico entre lo viejo y lo nuevo. La gente aplaudió, sin saber qué tan cerca habíamos estado de perderlo todo. Más tarde, después de la celebración, papá me apartó. Quiero mostrarte algo, dijo, llevándome a su oficina. Sacó un álbum de fotos viejo que nunca había visto. Dentro había fotos de mi abuelo, fundando la tienda en 1948. Construyéndola desde cero, adaptándose a los cambios de su época. Era como tú, dijo papá en voz baja. Nunca le tuvo miedo al cambio. Y yo, lo olvidé. En algún punto del camino olvidé que proteger un legado a veces significa dejarlo evolucionar. Miré el rostro de mi abuelo, viendo en sus ojos la misma determinación que sentía correr por mis venas. La noche que te fuiste, continuó papá, cuando intentaste convencerme una última vez para modernizar la tienda, tenía miedo. Miedo de cambiar algo que creía entender. Miedo de aceptar que mi propia hija sabía más que yo. ¿Y ahora? Sonrió, con lágrimas en los ojos. Ahora solo estoy agradecido. Agradecido de que nos hayas amado lo suficiente como para dejarnos caer. Agradecido de que fueras lo suficientemente fuerte para ayudarnos a levantarnos. Mamá apareció en la puerta. ¿Cena familiar este domingo? Sonreí. Me encantaría. Mientras manejaba de regreso a la ciudad esa noche, pensé en el precio del amor, el amor real, no ese que solapa errores. A veces significa ver cómo las personas tocan fondo. A veces significa ser el villano de su historia, hasta que logran entender la suya. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de papá.
Acabamos de tener nuestro primer pedido en línea. Un cliente de California. Supongo que el mundo es más grande que la calle principal después de todo. Sonreí y respondí. Siempre lo fue. Solo necesitaba nuevos ojos para verlo. A veces el mayor acto de amor no es proteger, sino enseñar a levantarse. Mi familia aprendió esa lección de la manera más difícil. Pero ahora, al ver cómo la tienda prospera bajo el nuevo modelo, y cómo mis padres abrazan el cambio en vez de temerlo, sé que valió la pena cada paso doloroso. Porque a veces, los caminos más difíciles llevan a los mejores destinos. Y a veces, las palabras más poderosas no son te lo dije, sino bienvenido al futuro.